En el bautizo de mi bebé, mi suegra me empujó a un lado, agarró el micrófono y anunció: hemos decidido criar al bebé sin ti. Mi esposo asintió y dijo: es lo mejor. Me reí, caminé hacia el sacerdote y le entregué una carta. Cuando la leyó en voz alta, las sonrisas petulantes de mis suegros se convirtieron en puro terror. Nunca imaginé que el día más feliz de nuestras vidas se convertiría en una pesadilla. Mi nombre es Sara y esta es la historia de cómo recuperé mi vida y a mi hijo de aquellos que intentaron quitármelos. Desde el momento en que conocí a David, me cautivó su encanto y amabilidad. Nos casamos en una pintoresca capilla en Charleston, Carolina del Sur, rodeados de amigos y familiares. Sus padres, Richard y Margaret, eran pilares de su comunidad, conocidos por su generosidad y fuertes opiniones. Margaret, en particular, tenía una presencia imponente que podía llenar cualquier habitación. Cuando quedé embarazada de nuestro primer hijo, esperé que nos uniera a todos. Margaret siempre había expresado sus creencias y anticipé algunos consejos no solicitados. Sin embargo, nunca esperé hasta qué punto llegaría para imponer su voluntad. Durante mi embarazo, Margaret insistió en participar en cada decisión. Me acompañó a las citas médicas sin ser invitada, redecoró nuestra habitación del bebé sin consentimiento e incluso intentó dictar el nombre de nuestro bebé. David a menudo desestimaba mis preocupaciones, atribuyendo su comportamiento a la emoción. Traté de ser comprensiva, pero su naturaleza dominante era sofocante. Llegó el día del bautizo de nuestro hijo Jacob, y la histórica iglesia en el centro de Charleston estaba llena de seres queridos. Cuando comenzó la ceremonia, sentí una oleada de emoción, agradecida por este momento. Pero justo cuando el sacerdote se preparaba para proceder, Margaret se levantó abruptamente, sus tacones resonando contra el suelo de piedra, y se acercó al púlpito. Tomó el micrófono, y con una sonrisa triunfante, anunció: hemos decidido criar al bebé sin ti. Sus palabras resonaron por el santuario, dejando un silencio atónito a su paso. Me volví hacia David buscando seguridad, pero él evitó mi mirada y murmuró: es lo mejor. Una fría comprensión me invadió. Esto estaba premeditado. Intentaban quitarme a mi hijo. Pero me subestimaron. Había anticipado la interferencia de Margaret y había tomado medidas para protegernos a Jacob y a mí. Reprimiendo mi temblor, me acerqué al sacerdote y le entregué un sobresellado. Lo abrió, sus ojos recorriendo el contenido antes de leer en voz alta: este documento es una orden de restricción contra Margaret y Richard Thompson que les prohíbe cualquier contacto con Jacob o conmigo. Cualquier violación resultará en una acción legal inmediata. Los jadeos llenaron la iglesia mientras todos los ojos se volvían hacia los Thompson. La expresión petulante de Margaret se transformó en una de sorpresa y miedo. El rostro de Richard palideció y David parecía como si le hubieran quitado el suelo debajo de los pies. La voz de Margaret tembló de indignación. ¿Cómo te atreves? La miré a los ojos, mi voz firme. ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo se atreven a conspirar para llevarse a mi hijo? Esto termina ahora. El sacerdote se aclaró la garganta, intentando recuperar el control. Quizás deberíamos proceder con la ceremonia. Los ojos de Margaret ardían de furia, pero sabía que era mejor no desafiar una orden judicial públicamente. Giró sobre sus talones y salió de la iglesia, con Richard detrás de ella. David se quedó, su rostro un retrato de conflicto. Después del bautizo, David se me acercó. Sara, yo no quería esto. No lo querías, lo desafié. Te quedaste ahí parado y dejaste que planearan esto. Me traicionaste. Extendió la mano hacia mí, pero me aparté. Fui débil. Ahora lo veo. Por favor, arreglemos esto. Lo estudié, buscando sinceridad. No será fácil. La confianza debe reconstruirse. Haré lo que sea necesario, prometió. En las semanas siguientes, David cortó lazos con sus padres, reconociendo la toxicidad que trajeron a nuestras vidas. Asistimos a terapia, trabajando en la traición y el dolor. Fue un largo camino, pero emergimos más fuertes, unidos en nuestro compromiso mutuo y con Jacob. Margaret y Richard intentaron impugnar la orden de restricción, pero no encontraron simpatía en los tribunales. Su reputación sufrió y finalmente se mudaron, dejándonos sanar y crecer como familia. Reflexionando sobre esa época tumultuosa, me di cuenta de la importancia de mantenerse firme contra aquellos que buscan controlar y manipular. Encontré mi voz, mi fuerza y recuperé mi vida. Después del desastre del bautizo, uno pensaría que se retirarían. Pero no, Margaret no había terminado. Aproximadamente una semana después, comencé a notar cosas. Cosas raras. Primero, me rajaron los neumáticos del coche en la entrada de nuestra casa. Luego, alguien irrumpió en nuestro buzón. Lo denuncié todo,
Pero la policía no se lo tomó en serio. Probablemente algunos niños del vecindario, dijeron. Pero yo sabía que no era así. David dijo que estaba siendo paranoica. Eso me enojó. Yo era la que tenía que mirar constantemente por encima del hombro. Él no entendía lo aterrador que era salir de casa con Jacob y no saber quién nos estaba observando. Luego vino la visita de los servicios de protección infantil. Era un miércoles por la mañana, todavía estaba en pijama alimentando a Jacob cuando llamaron a la puerta. 2 personas estaban allí, un hombre y una mujer con placas oficiales. Recibimos una denuncia anónima, dijo la mujer, sobre posible negligencia y condiciones inseguras para un menor. Se me encogió el corazón. Los dejé entrar porque no tenía nada que ocultar. Pero fue humillante. Inspeccionaron todo. Abrieron armarios, revisaron el cuerpo de Jacob en busca de moretones, tomaron fotos de su habitación. Estaba llorando al final. Se fueron e inmediatamente llamé a David al trabajo. Se quedó en silencio. Luego dijo, no te asustes, pero creo que mi madre podría estar detrás de esto. Casi grité. ¿Lo crees? Por supuesto que era ella. Estaba tratando de llevarse a mi bebé de nuevo. David llegó a casa temprano ese día. Nos sentamos a la mesa de la cocina en silencio. Finalmente, dijo, hablaré con ella. No, dije. Te vas a quedar fuera de esta. Voy a manejarlo a mi manera. Contraté a un investigador privado al día siguiente. Se llamaba Roy. Exmilitar. Sabía lo que hacía. Un tipo tranquilo, pero minucioso. Le conté todo. Empezó a investigar. En 2 semanas, Roy regresó con fotos y grabaciones. Margaret se había estado reuniendo con una mujer llamada Lisa, una vieja amiga de la familia que casualmente trabajaba en la oficina del condado. Le estaba dando a Margaret información interna sobre los casos de los servicios de protección infantil y la ayudó a presentar la queja con un nombre falso. Roy incluso consiguió una grabación de Margaret diciendo, conseguiremos a Jacob eventualmente, de una forma u otra. Llevé todo directamente a mi abogado. Presentamos una demanda, acoso, intento de interferencia en la custodia, abuso de poder, todo. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero infierno. Margaret y Richard presentaron una contrademanda por los derechos de los abuelos. Dijeron que estábamos dañando emocionalmente a Jacob al mantenerlo alejado de sus amorosos abuelos. Las noticias locales recogieron la historia. Los periodistas comenzaron a aparecer fuera de nuestra casa. Los vecinos dejaron de saludar cuando pasaba. Algunos incluso se pusieron del lado de Margaret, dijeron que solo era una abuela preocupada. David se estaba derrumbando. Podía verlo. Una noche dijo, tal vez deberíamos llegar a un acuerdo. Darles visitas. Solo un poco. Perdí los estribos. Todavía no lo entiendes. No quieren visitas, David. Quieren borrarme. Tomé a Jacob y me quedé en casa de mi hermana por unos días. Necesitaba espacio, tiempo para pensar. Entonces sucedió algo inesperado. Una mañana, mientras estaba en el parque con Jacob, una mujer se me acercó. Parecía nerviosa. ¿Eres Sara?, preguntó. Asentí. Se presentó como Aarón. Dijo que solía ser la asistente de Margaret, que la ayudaba con el trabajo de la iglesia y los eventos de caridad. Había oído hablar de la demanda y quería ayudar. Ella ha hecho esto antes, dijo Aarón en voz baja. Hace años, a otra joven. Esa mujer había estado saliendo con el sobrino de Richard, quedó embarazada. A Margaret no le gustaba, pensó que no era digna. Difundió mentiras, llamó a los servicios de protección infantil, le hizo la vida imposible hasta que renunció a la custodia. Seguirá presionando, advirtió Aarón. A menos que alguien la detenga. Tomé el testimonio de Aarón y lo agregué al caso. La siguiente fecha del juicio fue brutal. Margaret se sentó allí, tan petulante como siempre. Su abogado intentó pintarme como inestable, emocional, poco confiable. Mantuve la cabeza baja. Dejé que las pruebas hablaran. Cuando mi abogado reprodujo el audio de Margaret amenazando con llevarse a Jacob, la sala del tribunal se quedó en silencio. El rostro del juez se tensó. Hizo una pausa, miró largamente a Margaret, luego me miró a mí, y justo cuando estaba a punto de hablar, David se puso de pie. Su señoría, dijo con voz temblorosa. Tengo algo que decir. Todos se volvieron para mirar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. David se puso de pie en el tribunal, su rostro pálido, la voz temblorosa. Su señoría, yo, mentí.
Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Sabía del plan de mi madre. No todo, pero lo suficiente. No lo detuve porque no pensé que llegaría tan lejos. Pensé que eran solo palabras. Me quedé helada. Me miró. Sara, no sabía de la llamada a los servicios de protección infantil. No sabía que tenía a alguien dentro, pero sabía que estaba planeando luchar por Jacob y lo dejé pasar. El juez entrecerró los ojos. Señor Powell, ¿está diciendo que fue cómplice de la interferencia de su madre en la custodia? David tragó saliva. Sí, señor. Y estoy listo para testificar sobre todo lo que sé. Ese momento lo cambió todo. David no era inocente, pero finalmente estaba diciendo la verdad. No sabía si podía perdonarlo todavía, pero una parte de mí se sintió aliviada de que finalmente los estuviera enfrentando. El abogado de Margaret trató de cambiar el rumbo, calificó a David de confundido, trató de sugerir que yo lo manipulé, pero el daño estaba hecho. El juez ordenó una orden temporal de no contacto para los Thompson hasta una nueva revisión. Pero entonces surgió algo más. Roy, el investigador privado, me llamó tarde una noche. Parecía nervioso. Encontré algo más. Algo malo. ¿Qué? Pregunté con un nudo en la garganta. Hay un fideicomiso establecido a nombre de Jacob. Pero el dinero no proviene de ti ni de David. Proviene de la empresa de Richard. Eso no parecía inusual al principio. Eran ricos, después de todo. No, continuó Roy. Es una fachada. La empresa no es real. Es una tapadera para otro fondo. Y ese fondo está a nombre de Richard y David. Ahora estaba realmente confundida. ¿Qué significa eso? Significa que esto fue más que un juego de poder de tu suegra. Se trataba de dinero. Mucho dinero. Y David no estaba al margen. No pude dormir esa noche. Al día siguiente, confronté a David en nuestra cocina. ¿Qué pasa con el fideicomiso? Su rostro se puso blanco. ¿Cómo sabes de eso? Tengo a alguien que sabe cómo buscar. Dime la verdad, David. Se sentó, enterró la cara entre las manos. Mi papá me ofreció un trato. Si podía obtener la custodia, o al menos la custodia parcial con ellos involucrados, tendría acceso al fondo. Se suponía que era para el futuro de Jacob, su educación, su herencia. Pero sí, había algo más. Fui estúpido. ¿Entonces vas a vender a nuestro hijo por dinero? No dijo nada. Ese silencio me lo dijo todo. Me fui de nuevo. Esta vez de verdad. Conseguí un abogado para que redactara los papeles de separación y solicité la custodia total. Pero no me detuve ahí. Contacté al IRS. Les entregué todo lo que Roy encontró. Si estaban usando empresas fantasma para ocultar activos o manipular la custodia para obtener ganancias financieras, el gobierno necesitaba saberlo. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, comencé a recibir mensajes extraños en mi teléfono. Estás cometiendo un error. Te arrepentirás. Luego, una noche, mi teléfono vibró con una foto. Era de Jacob, tomada a través de la ventana de nuestra sala desde afuera. Llamé a la policía inmediatamente. Pusieron una patrulla en nuestra calle, pero no pudieron rastrear el número. Instalé cámaras por todas partes. Mi mundo daba vueltas. Estaba asustada, agotada, pero sabía que no podía detenerme. Estaban tratando de desgastarme, de hacer que me rindiera, pero no lo haría. No después de todo. No después de lo que sabía ahora. Llamé a Roy de nuevo. Profundiza más, dije. No me importa lo que cueste. Porque algo me decía que esto era más profundo de lo que yo sabía. Y tenía razón. Roy no me defraudó. Investigó a fondo. Investigó registros judiciales, antiguas presentaciones de propiedades, registros comerciales, todo. ¿Y lo que encontró? Margaret y Richard no solo estaban usando una empresa falsa para el fideicomiso. Estaban lavando dinero a través de iglesias, a través de organizaciones benéficas, a través de donaciones de bienes raíces que en realidad nunca iban a ninguna parte. Ese fideicomiso a nombre de Jacob no estaba destinado a Jacob. Era una tapadera, algo para despistar a los investigadores, para que sus transacciones parecieran orientadas a la familia y limpias. Lo habían hecho antes con otros familiares. Una sobrina, un nieto que falleció en la infancia, siempre dinero, siempre escondido detrás de una historia triste. Y David, él lo sabía. Tal vez no cada detalle, pero sabía lo suficiente. Firmó documentos, se benefició de ello,
tomó dinero, lo usó para pagar sus préstamos universitarios, lo usó para cubrir algunos de los gastos de nuestra boda. Me sentí enferma. Toda mi vida con él fue una mentira envuelta en cintas. Entregué el informe completo de Roy a las autoridades, IRS, FBI, policía local. Abrieron una investigación de inmediato. Se emitieron citaciones, se allanaron oficinas, se congelaron cuentas. Pero justo cuando pensaba que no podía volverse más caótico, David intentó llevarse a Jacob. Llegué a casa una noche con los brazos llenos de compras y la casa estaba en silencio. Demasiado silencioso. Revisé su habitación. Vacía. Juguetes esparcidos. La bolsa de pañales se había ido. Llamé a David. No respondió. Llamé a su hermana. Nada. Llamé a la policía. Lo denuncié como un posible secuestro parental. Lo encontraron 4 horas después en el aeropuerto de Charlotte, sosteniendo a Jacob en un rincón de la puerta de embarque para ir a México. En su mano. Dijo que entró en pánico. Dijo que pensó que yo ganaría la custodia total y que nunca volvería a ver a su hijo. Fue arrestado en el acto. Aparecí en la comisaría y, cuando sacaron a David esposado, me miró y dijo, me dijeron que lo hiciera. Mis padres. Dijeron que era la única manera. Y así, su último ápice de defensa desapareció. El juicio llegó rápido. Los cargos se acumularon: fraude, delitos financieros, intento de interferencia en la custodia, conspiración. Margaret y Richard lo negaron todo al principio, por supuesto. Pero las pruebas que Roy encontró eran irrefutables. El FBI incluso encontró cuentas en el extranjero, propiedades ocultas, miembros falsos de la Junta. David se retractó. Se volvió testigo contra sus padres a cambio de una sentencia reducida. Esa parte me dolió. Recibió 18 meses en una instalación de baja seguridad. Margaret y Richard, 9 años cada uno. Obtuve la custodia total de Jacob y el tribunal emitió una orden de restricción permanente contra los 3. Pero ese no fue el final. Internet se enteró. Los medios de comunicación publicaron historias: dinastía familiar de Charleston atrapada en un escándalo de lavado de dinero. Fotos de Margaret en el tribunal. Entrevistas con personas de nuestro vecindario. Algunos la defendieron. La mayoría no. Su iglesia la repudió. Su organización benéfica fue cerrada. Mentiría si dijera que no disfruté viendo cómo todo se quemaba. Pero yo tampoco era perfecta. Dejé pasar cosas. Ignoré las señales de alerta. Dejé que el amor me cegara. Me casé con una familia de pesadilla e intenté demasiado fingir que todo estaba bien. Pagué el precio por eso. Pero ahora solo estamos Jacob y yo. Nos mudamos a Asheville, comenzamos de nuevo. Conseguí un trabajo en una organización sin fines de lucro. Trabajo simple, buena gente. Jacob está creciendo rápido, inteligente, feliz, seguro. A veces todavía miro por encima del hombro. A veces todavía reviso las ventanas 2 veces. El trauma persiste como el humo, pero estamos bien. Y Margaret, la última vez que supe, estaba tratando de apelar su sentencia. Afirmó que lo hizo todo por amor. Que se pudra. Porque el amor no se parece al control. El amor no se parece a la manipulación. Y el amor, seguro como el infierno, no intenta robarle un hijo a su madre.